¿Es posible la felicidad en nuestro mundo cultural y natural? Tercera parte. Las emociones, el motor de las acciones humanas, dieron origen a la religión, la ética, el derecho, las leyes, los códigos y el Estado, como mecanismos o instrumentos culturales y sociales para regular, aquietar, controlar, educar, atemperar o poner freno a estas, ya sea mediante lo irracional o lo racional. Acudiendo a la amenaza de castigos divinos y humanos o reproche social y moral. Según Antonio Damasio, si los seres humanos carecieran de emociones y sentimientos no tendrían sentido dichas instituciones sociales. Sospecho que en ausencia de emociones sociales y de los sentimientos subsiguientes, incluso en el supuesto improbable de que otras capacidades intelectuales pudieran permanecer intactas, los instrumentos culturales que conocemos, tales como comportamientos éticos, creencias religiosas, leyes, justicia y organización política o bien no habrían aparecido nunca, o bien habrían sido un tipo muy distinto de construcción inteligente. Ninguna de las instituciones implicadas en la gestión del comportamiento social tiende a ser considerada como un dispositivo para regular la vida, quizá porque con frecuencia no consiguen cumplir adecuadamente su tarea o porque sus objetivos inmediatos enmascaran la conexión con el proceso vital. Sin embargo, el fin último de dichas instituciones es precisamente la regulación de la vida en un ambiente concreto. Con solo ligeras variaciones de acento, sobre lo individual o lo colectivo, directa o indirectamente, el fin último de estas instituciones gira alrededor de promover la vida y evitar la muerte, aumentar el bienestar y reducir el sufrimiento. Las convenciones sociales y las normas éticas pueden ser consideradas, en parte, como extensiones de las disposiciones homeostáticas básicas a nivel de la sociedad y de la cultura. La consecuencia de aplicar las normas es la misma que el resultado de dispositivos homeostáticos básicos tales como la regulación metabólica o los apetitos, un equilibrio de la vida para asegurar la supervivencia y el bienestar. La Constitución que gobierna un Estado democrático, las leyes que están en consonancia con dicha Constitución, y la aplicación de dichas leyes en un sistema judicial son asimismo dispositivos homeostáticos. Están conectados por un largo cordón umbilical a las otras filas de regulación homeostática sobre las que han sido modelados, apetitos/deseos, emociones/sentimientos, y la gestión consciente de ambos. La empresa de vivir en un acuerdo compartido y pacífico con otros es una extensión de la empresa de preservarse a sí mismo. Los contratos sociales y políticos son extensiones del mandato biológico personal. Resulta que estamos estructurados biológicamente de una determinada manera. Tenemos el mandato de sobrevivir y de maximizar la supervivencia placentera en lugar de la supervivencia dolorosa. Y de esta necesidad procede de un cierto acuerdo social. 73. Asimismo, porque somos seres emocionales es que hay necesidad de candados, cerraduras, cajas fuertes, rejas, puertas, vidrios blindados, vidrios polarizados, cámaras de vigilancia, circuitos cerrados de televisión y demás objetos para controlar y frenar algunas de las desaforadas pasiones humanas: ambición, codicia, avaricia, voracidad, envidia, egoísmo, ruindad, etc. Es necesario estudiar el convulso y complejo universo de los estados anímicos para tratar de dominar las pasiones y así evitar situaciones que nos compliquen la anhelada búsqueda, no solo del bienestar emocional, sino de la felicidad. Si el ser humano es, de algún modo y dentro de sus límites, dueño de su vida, ha de ser capaz de dar forma y sentido a sus sentimientos para no desviarse de su cometido, para poder florecer como humano. 74. Si nos gobiernan las pasiones, ¿podremos obtener bienestar emocional y conquistar la esquiva felicidad? Podrá ser feliz quien sufra por el incontrolable ímpetu de sus ingobernables pasiones, causándose daño moral y psicológico a sí mismo, perjudicando a los demás o perdiendo su libertad por perpetrar delitos, obnubilado por el furor de sus emociones. Buscando ponerle inteligencia a las emociones surgió la llamada inteligencia emocional. Llevar una vida correcta, conducirse bien en la vida, saber discernir, significan no solo tener un intelecto bien amueblado, sino sentir las emociones adecuadas en cada caso. 75. El ser humano está dotado de razón y de emociones, es decir, es una persona racional y emotiva. Por este motivo debe desarrollar lo que los griegos llamaron la actividad contemplativa, el pensamiento, y aprender a admirar lo admirable y a rechazar lo que no lo es, para lo cual debe tener razones que le indiquen que es digno de admiración y que no es admirable bajo ningún aspecto. 76.
El hombre como ser racional y emocional debe entender que ni la racionalidad se consolida sin el apoyo de las emociones, ni las emociones son irracionales. Mientras que unos teóricos del universo emotivo afirman que las emociones son racionales y pertenecen al universo cognoscitivo, otros señalan que son irracionales y tienen un origen puramente fisiológico y conductual. En las emociones, además del factor biológico o natural, influye el entorno social y cultural. Independiente del acierto o desacierto de sus teorías, lo cierto es que las emociones unen o separan a los seres humanos. Por ejemplo, el amor une, el odio separa, la concordia une, la discordia separa, la generosidad une, la avaricia separa, la empatía une, la arrogancia separa, etc. Los hombres, decía Spinoza, son enemigos por naturaleza, porque están sometidos por las pasiones o ideas inadecuadas de la naturaleza de las cosas, que los individualizan y producen rivalidades de intereses. Por lo que hace a la vida en sociedad y a la organización política, los afectos pueden ser vistos como un obstáculo para vivir juntos, pero también como el estímulo para la buena convivencia. 77. De ahí que este pensador planteara la necesidad del Estado, además de la recta razón como guía del comportamiento o autogobierno de las pasiones mediante el conocimiento racional de nosotros mismos, para que contribuyera al sometimiento de los afectos humanos o afecciones del alma. Consciente de que los hombres estamos necesariamente sometidos a las pasiones, entramos en conflicto y nos esforzamos en cuanto podemos en oprimirnos unos a otros. Lo que importa es establecer el Estado de modo tal que todos, gobernantes y gobernados, quieran o no quieran, actúen de modo conveniente al servicio del bien común. En consecuencia, el hombre libre es más libre en el Estado, donde vive según las leyes que obligan a todos, que en la soledad, donde solo se obedece a sí mismo. 78. Quienes defienden la teoría de que las emociones son racionales, los cognoscitivistas o cognitivistas, no piensan que éstas se repriman, sino que se encaucen o canalicen para evitar su desbordamiento y los asaltos emocionales. En el encauzamiento de las emociones tiene una parte importante la facultad racional, pero no para eliminar el afecto, sino para darle el sentido que conviene más a la vida, tanto individual como colectiva. 79. Asimismo, los cognitivistas plantean que la estructura de las emociones está constituida por deseos, cogniciones, creencias y juicios. Concita la atención para comprender en parte el complejo e intrincado universo emocional la importancia de las creencias. Con respecto a las creencias, como fuente de emociones, algunos autores piensan que la pasión amorosa se basa en la creencia de que la persona amada lo tiene todo, se puede confiar en ella, es atractiva, es interesante y guapa, por lo que uno desea que esa creencia no se frustre, sino, al contrario, se refuerce por el contacto con la persona querida. Las emociones pueden proceder de creencias o cogniciones equivocadas, de hecho, muchas veces ocurre así. En cualquier caso, la causa de una emoción determinada es siempre una cierta visión de las cosas que genera rechazo o deseo de permanencia. Su vinculación con el deseo las convierte, efectivamente, en disposiciones a obrar, que proporcionan a la persona una orientación, la cual viene dada por las creencias que uno tiene sobre la realidad, y se proyecta hacia un objetivo propiciado por el deseo. Las creencias proveen a la persona de una imagen del mundo que habita, mientras los deseos le proporcionan objetivos o cosas a las que aspirar. El puente que vincula las creencias al deseo es el estado emotivo. Dicho de otra forma, las creencias crean un mapa del mundo y los deseos apuntan a recorrerlo o, por el contrario, a evitarlo. Es más, si las emociones tienen que ver con una forma determinada de entender el mundo y provocan un comportamiento reactivo consecuente con esa visión, las emociones presuponen una cultura común, un sistema de creencias y prácticas compartidas. Es decir, que sentimos y nos emocionamos de acuerdo con el entorno en el que hemos nacido y en el que vivimos. 80. También es importante tener en cuenta los juicios como fuente de emociones. Estamos habituados a escuchar e inferir que el origen básico y fundamental de las pasiones es lo irracional, instintivo y biológico, que nos extraña oír y pensar que la razón, las creencias y los juicios sean causa de las emociones. Martha Nussbaum, citada por Victoria Camps, plantea la tesis de que las emociones implican juicios sobre cosas que nos importan, juicios en los cuales, al apreciar un objeto externo como valioso para nuestro propio bienestar, reconocemos nuestra propia menesterosidad e incompletitud ante aspectos del mundo que no controlamos totalmente. 81.
De esta tesis se desprende la idea de que las pasiones son errores de juicio o conmociones del alma desviadas de la recta razón de la naturaleza. Aristóteles pensaba que las pasiones eran causa de nuestra levedad para trocar nuestros juicios. El libro 2 de la retórica, dedicado a la persuasión, acaba diciendo que las emociones o las pasiones son las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios, en cuanto que de ellos se sigue dolor y placer. Así son, por ejemplo, la ira, la compasión, el temor y otras más de naturaleza semejante y sus contrarias. Si las emociones son racionales, intelectuales o cognitivas, pueden ser atemperadas por medio de la prudencia. Una persona prudente aplica el justo medio o la virtud a sus emociones para no dejarse dominar por su ímpetu frenético. En palabras de Aristóteles, la prudencia, como virtud práctica, es un modo de ser racional verdadero y práctico, respecto de lo que nos conviene y no nos conviene para nuestro bienestar físico y emocional. En consecuencia, la persona prudente tiene como función deliberar rectamente sobre sus acciones y pasiones. El problema de las pasiones o emociones, disposiciones mentales o maneras de ser, antes de que se convirtiera en un tema dominado de la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, la pedagogía, el derecho, la bioética, la sociobiología y la neurociencia, neurofisiología y neurobiología, fue campo de trabajo especulativo de la filosofía. En tanto que algunos filósofos pensaban que había que reprimir las emociones, pasiones o instintos, mediante el poder de la razón, otros planteaban que este tipo de fenómenos psíquicos no era posible de dominar racionalmente, ya que forman parte de la vida anímica y no hay por qué reprimirlos, sino encauzarlos racionalmente. ¿En qué consiste, pues, la sabiduría o la ruta de la verdadera felicidad? Precisamente no está en disminuir nuestros deseos, ya que si estuvieran por debajo de nuestro poder, una parte de nuestras facultades quedaría ociosa, y nosotros no gozaríamos de todo nuestro ser. 82. Las teorías sobre las emociones planteadas por algunos filósofos reconocidos nos aportan información de interés para tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre nuestro complejo e insondable universo emocional. Desde la neurociencia, Antonio Damasio plantea que no es pertinente la eliminación de las emociones y los sentimientos. La eliminación de la emoción y el sentimiento de la imagen humana implica un empobrecimiento en la subsiguiente organización de la experiencia. Si las emociones y sentimientos sociales no se despliegan adecuadamente, y se desbarata la relación entre las situaciones sociales y la alegría y la pena, el individuo no va a poder categorizar la experiencia de los acontecimientos en el registro de su memoria autobiográfica según la nota de emoción/sentimiento que confiera, bondad o maldad, a dichas experiencias. Esto impediría cualquier nivel ulterior de construcción de las nociones de bondad y maldad, es decir, la construcción cultural razonada de lo que debiera considerarse bueno o malo, dados sus efectos positivos o negativos. 83. Chisire Calhoun y Robert Salomón, en su libro ¿Qué es una emoción?, sostienen que la naturaleza de la emoción es un tema común a numerosas disciplinas, incluyendo la psicología filosófica y la filosofía de la mente, la psicología de la motivación, la teoría del aprendizaje y la psicología educativa, la psiquiatría, la metapsicología y la teología. 84. En el texto se consignan 5 modelos teóricos de las emociones: sensorial, fisiológico, conductual, evaluativo y cognoscitivo. Las teorías de la sensación, Hume, y las teorías fisiológicas, Descartes, James, hacen hincapié en el sentimiento real de una emoción, aunque no están de acuerdo en si es principalmente un sentimiento psicológico, por ejemplo, sentirse abrumado, o un sentimiento de cambios fisiológicos reales, por ejemplo, sentir que se le retuerce a uno el estómago de disgusto. Las explicaciones causales de las emociones figuran prominentemente en el análisis de ambas teorías. En las teorías conductuales, como su nombre lo indica, se presta especial atención a las conductas distintivas relacionadas con diferentes emociones. Las emociones son analizadas ya sea como la causa de esas conductas, Darwin, o como algo que consiste única o principalmente en patrones de conducta, Dewey, Riley. Las teorías evaluativas, Brent y Schiller, comparan las actitudes en pro y en contra de las emociones, sentir agrado, desagrado, amor, odio, etc., y los juicios de valor positivos o negativos. En este tipo de análisis, el objeto de la emoción es importante. Finalmente, las teorías cognoscitivas, que cubren un amplio espectro de teorías particulares, se enfocan en la conexión entre las emociones y nuestras creencias sobre el mundo, nosotros mismos y los demás.
Por ejemplo, las emociones parecen depender de ciertas creencias. La envidia depende de la creencia de que otra persona ha tenido mejor suerte que nosotros, por ejemplo, y pueden modificar nuestra percepción del mundo y nuestras creencias al respecto. La emoción y el conocimiento son mucho más personales de lo que sugeriría el énfasis tradicional en la razón y la comprensión, a diferencia de las pasiones. De hecho, algunas emociones, por ejemplo, la curiosidad científica y el amor a la verdad, son esenciales para que adelante el conocimiento. Por demasiado tiempo hemos hecho énfasis en las demandas impersonales del conocimiento en vez de la pasión por saber, y tanto el conocimiento como la pasión han sufrido con esto. Podemos decir también que gran parte del ímpetu que impulsa la nueva ola de interés en las emociones es el deseo de averiguar cómo podemos provocar esas emociones tan valiosas que hemos dejado durante demasiado tiempo, sujetas a las contingencias fortuitas de la infancia. Me refiero no solo a la curiosidad y la pasión por la verdad, sino también a la pasión por la justicia y la compasión, el amor que dura toda la vida, e incluso, en el momento correcto y en cierta medida, a la indignación justificada. Estas no son intrusiones momentáneas en nuestras vidas, sino su núcleo mismo y la fuente de nuestros ideales. Una vez que comenzamos a pensar en las emociones en esta forma, y a sentir el interés más tradicional por aquellas emociones que parecen ser una forma de locura o una obsesión irracional, la importancia de estudiar las emociones debe quedarnos más clara, no solo como una curiosidad intelectual, sino también como una necesidad práctica y personal. La vida que no ha sido examinada no vale la pena vivirse, dijo Sócrates. Esta es la idea con la cual se ha reunido esta colección de ensayos, ya que reconocemos que las emociones, aunque a menudo descuidadas en la filosofía, siempre han sido esenciales para la vida. 85. Aunque el término más utilizado para denominar el universo anímico es emociones, a estas también se les denomina pasiones, sentimientos, pulsiones, deseos, afectos, instintos, inclinaciones, condición afectiva, actos mentales, apetitos humanos, disposición afectiva o mental, estados de ánimo, tribulaciones del ser, fenómenos mentales, perturbaciones del espíritu, hechos de la conciencia subjetiva, hechos psíquicos, vivencias psicológicas, entidades psíquicas o afecciones o condiciones del alma. En todos los casos, el término en cuestión evoca algo que el individuo padece, que le sobreviene, que le afecta y que no depende de él. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.